¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, días de análisis internacional con Raúl Sory. Desgraciadamente, se lo quiero decir, vamos a tener que hablar con Raúl de un tema que provoca, que puede incluso hasta provocar daño en términos de la situación, de alarma mundial que existe. Pero hay que hablar de lo que está pasando porque no podemos ignorarlo ni podemos tratar de derivarlo para otra cosa o decir, oye, qué sé yo, hablemos de algo más cerca a la casa donde los problemas son menores. Y la razón por la que queremos hablar de este tema es porque si es que efectivamente algo de los escenarios que vamos a conversar sucede en la situación de Estados Unidos hoy día, es muy probable que nos alcance de todas maneras a nosotros y a todo el resto del planeta. Así es que vamos a hablar con Raúl de cuáles son las últimas situaciones que han tenido lugar en Estados Unidos y por qué hay mucha gente que está diciendo, ojo, que esta cosa parece que está llegando a un punto de no retorno. Sí, bueno, claramente la narrativa del presidente Donald Trump y su gobierno es una narrativa bélica y las señales que ha estado dando en los últimos tiempos son tremendamente preocupantes. El desplazamiento de tropas de la Guardia Nacional a California en cantidades muy importantes, miles de soldados, ya ha provocado un gran debate en Estados Unidos porque esto es una prerrogativa de los gobernadores y aunque se ha encontrado, en la Casa Blanca ha encontrado un resquicio y ha dicho, bueno, esto no es una intervención directa, sino que lo que estamos haciendo es proteger las propiedades, especialmente los edificios federales, y están allí no para participar en una represión interna, sino que simplemente para proteger. Y a través de ese resquicio han justificado la movilización de la Guardia Nacional, pero ya cuando el gobierno Trump plantea enviar Marines, o sea, la infantería marina, que es la fuerza de choque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, bueno, ahí ya esto toma otra connotación y Estados Unidos tiene una ley que es admirable, Posse Comitatus, ese es el nombre en latín, y esta ley establece que no se puede, explícitamente, no se pueden utilizar fuerzas armadas del país, es decir, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, ni los Marines, que son parte de las Fuerzas Armadas, en tareas de orden público, de represión. Por lo tanto, aquí se ha violado esta ley y el gobierno, digamos, la Casa Blanca ha sido, digamos, ambigua y dice, bueno, sí, los hemos movilizado, pero todavía no los hemos desplegado y, como quien dice, están tanteando el terreno. ¿Qué nivel de respuesta pública hay a esto? ¿Qué nivel de protesta por parte de parlamentarios y de autoridades, especialmente en California? Pero esto se ha ido ampliando y ya, además de la situación que se vive en California, de la represión y la persecución a los inmigrantes y especialmente a los indocumentados, esto también ha ido tomando un perfil político. El gobernador de California, Gavin Newsom, es uno de los candidatos posibles a la presidencia y, claro, Trump no se ha demorado en decir, bueno, el hombre está utilizando la coyuntura para destacarse, en fin, pero el hecho es que se están, digamos, en el terreno, hay una situación de pavor entre los inmigrantes y estamos hablando de millones de personas y esto, claro, tiene ese ángulo, pero tiene una proyección mucho más amplia hacia todo Estados Unidos, que por lo demás están entrando también en Texas, en Nueva York, están empezando las redadas hacia inmigrantes, de manera que este es un movimiento de gran envergadura y que Trump sabe, y él ha elegido bien el terreno en el cual quiere dar la batalla, porque él sabe, a través de las encuestas, que cada vez que él ha hablado de construir el muro, de expulsar a los inmigrantes, tiene la mayoría de la opinión pública a su favor. Las encuestas claramente señalan que hay apoyo para la expulsión de inmigrantes, especialmente de latinoamericanos. Yo he citado varias veces acá
un libro de Umberto Eco, el escritor italiano, que se llama Construir al enemigo. Y que básicamente la tesis es que cuando tú tienes una situación tremendamente desordenada, dura, en un determinado territorio, una de las formas en que tú puedes de alguna manera tratar ese tema es invocar que hay una amenaza externa, que está acechando al territorio, y por lo tanto lo que estaba desunido porque estaba peleado o estaba desordenado se une para enfrentarse al tercero. Eso ha pasado montones de veces en la historia. Es clásico. Okay. Siempre se ha dicho que el bombardeo Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial lo sabían los Estados Unidos, pero necesitaban la excusa para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue el punto para entrar. Lo mismo ha pasado en una serie de otras situaciones donde hay un evento que se le carga a un adversario y eso ordena a este territorio o país para atacar al otro y de esa manera diluir la pelea que se estaba haciendo en su propio territorio. Como hoy día estamos viendo, hay una situación bien incómoda con protestas internas como las de California, una pelea dentro de la Casa Blanca entre Elon Musk y Donald Trump, y no parece tan extraño de que se invoque a un tercero que aúne al país y dejamos pospuesto nuestras peleas para más adelante. Ahora hay un enemigo acechando. Bueno, un enemigo posible externo, sí, además del conflicto interno que hemos estado del cual estamos hablando, que es muy profundo y muy serio. Ni siquiera vamos a hablar de el impacto que esto va a tener en América Latina, porque para muchos países, especialmente Centroamérica y México, las remesas que envían los inmigrantes es absolutamente vital para México y la mayoría de los países centroamericanos. Dejando de lado ese aspecto que es muy importante, hay una amenaza en el horizonte que se ve cada vez más concreta, y es la posibilidad de un bombardeo a Irán. La Casa Blanca ha empezado a retirar personal de su embajada en Irak. Han aconsejado a todos sus nacionales de abandonar Irán, de incluso salir de ciertos países del Medio Oriente, especialmente Irak, por algo que podría ocurrir. Y la propia Casa Blanca ha dicho que Israel está lista, está en condiciones de lanzar un ataque sobre Irán en cualquier momento. Cuando hay estas situaciones, uno siempre puede especular y decir, mira, es parte de un juego, el policía bueno, el policía malo. Estados Unidos ha estado negociando con Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear, y le dice, mira, si no llegamos a un acuerdo, Israel te va a atacar. Y claro, te lo pueden utilizar como amenaza, pero están tomando una serie de medidas en el terreno que hacen pensar que un ataque podría ser inminente, y que, el gobierno israelí lo ha planteado, el gobierno de Netanyahu, en forma perentoria, que el enemigo existencial número uno para Israel es justamente Irán. Y bueno, vemos que el deterioro, la descomposición política en Israel, producto de la intervención en Gaza, también es muy significativa. De manera que el gobierno de Netanyahu también, volviendo a la tesis de la necesidad de generar un enemigo externo, volcar la atención a Irán es una forma de, por así decirlo, de eludir, por ejemplo, el debate interno. ¿Cómo se inicia la guerra de Vietnam? ¿Cómo se mete Estados Unidos en la guerra de Vietnam? Se mete porque hay un aviso de que un barco en el Golfo de Tonkin ha sido atacado por los norvietnamitas. Sí. Cosa que después se comprobó que no era real. Exactamente. Y ellos dicen, nos están atacando a nosotros, ¿qué se creen estos gallos? Esto significa guerra, y vamos, y estuvieron 12 años y perdieron la guerra, pero estuvieron 12 años peleando una guerra que fue inducida
Absolutamente inducida. Entonces, desde ese punto de vista, no estoy diciendo, y por eso que advertí al principio que estas cosas son relativamente fuertes, no estoy diciendo que esto es algo que va a pasar, no. Absolutamente. Lo que estoy diciendo es que se han dado situaciones parecidas a estas en otras oportunidades y la forma de aunar los países cuando están desunidos o están en una suerte de hervidero ha sido construir un enemigo, como dice Humberto Eco. Es la fórmula más antigua en la historia de la humanidad, esto de generar un enemigo externo para aunar a la nación. Y bueno, Estados Unidos está pasando por una situación muy crítica de división interna y, por cierto, el tema de Irán ha estado en el tapete, es decir, no es algo que aparece hoy día de la nada. Por supuesto. Y se tienen, bueno, harta pica desde hace mucho tiempo. Exacto, y digamos, han estado desde, sobre todo la toma de los rehenes norteamericanos en la embajada en Teherán, desde entonces han tenido una situación casi de cuasi guerra durante mucho tiempo. Estados Unidos lanzó la operación Eagle Claw, que era para rescatar a estos rehenes, que fue un fracaso rotundo. En fin, de manera que esto tiene antecedentes y lo que lo está gatillando es si Irán tiene la capacidad y la voluntad. Lo último, lo más importante, la voluntad de construir un arma atómica, y Estados Unidos le ha dicho, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir de que ustedes tengan un arma atómica, y menos Israel, que dice, esto simplemente es una amenaza existencial. Si Irán nos puede chantajear con un arma atómica que Israel tiene, pero si Irán la tiene, bueno, pasamos a otro nivel de conflicto. Y entiendo que se sabe que Irán ha hecho pruebas nucleares, ¿no? No. ¿No lo ha hecho? Yo no tengo ninguna yo no he escuchado ni leído en ninguna parte. Pero que tiene la tecnología, claro, tiene el programa. Tiene la tecnología, programa, claro. Y tiene centrales nucleares termoeléctricas, digamos, nucleoeléctricas, y que, digamos, está trabajando en el enriquecimiento de uranio a niveles que permiten la fabricación de una bomba. Es decir, la sospecha de que Irán está tras una bomba tiene fundamento, absolutamente. Y ya bombardearon una vez, lo conversamos nosotros, creo que fue Israel que bombardeó una vez una fábrica en Irak. En Irak. Exacto, en Irak. Pero es en Irak, no era Irán, sí. Osirak se llamaba la central nuclear en Irak. Que era una cosa para lo mismo, o sea, de alguna manera el enemigo cercano no puede tener un nivel de capacidad militar equivalente a lo nuclear. Exacto, y bueno, en el caso de Irak, los franceses estaban construyendo esta central nuclear en Irak, e Israel advirtió que no lo iba a tolerar y bombardeó, la destruyó hasta sus cimientos y se acabó la aventura nuclear iraquí en aquel momento. Sí. Ahora, esto es algo que, como ha pasado varias veces y ya se está comentando, los Estados Unidos tienen un modismo en dialecto de COA, de dialecto delincuencial sobre este personaje o este país que es sindicado. Ellos le llaman Patsy. Tú te acordarás que cuando matan a John Kennedy y las primeras palabras de Lee Harvey Oswald son I am a patsy en esto. Yo soy un chivo expiatorio, que eso es lo que significa el patsy. Me están cargando algo que yo no hice. Bueno, después Jack Ruby lo mata y se acaba todo desde el punto de vista de eso, no tiene más palabras. Pero la palabra de patsy es, hay que buscar a un chivo expiatorio a quien se le pueda dirigir la fuerza del país para, de alguna manera, dejar de estar en la recriminación interna, dejar de estar en el desorden, dejar de estar en el problema económico, hablándolo todo el tiempo. Busquemos a un patsy, busquemos a un chivo expiatorio. Eso lo ha planteado mucha gente, y Humberto Eco escribió un libro, como te decía, a raíz de eso, y ha pasado muchas veces, y desgraciadamente hay mucha gente en Estados Unidos, cientistas políticos, etcétera, que están preocupados de que no vaya a pasar de nuevo. Sí, claro, y digamos en el caso de Irán, que tiene el ayatolá
y que tiene, digamos, este fundamentalismo islámico y que, digamos, hay una serie de persecuciones políticas en Irán, es un blanco fácil desde el punto de vista político. Digamos, no hay mucha simpatía en Occidente y especialmente y en Oriente tampoco. O sea, Irán tiene la ventaja de ser un país muy productor de petróleo, etcétera, pero alrededor de Irán, acuérdate que hubo en un momento dado una guerra con Irak. Bueno, además Irán tiene la particularidad de ser un país chiita dentro del Islam, y chiita es como que dijéramos evangélico y católico. Claro, que hoy día conviven en paz, pero hemos visto cómo las guerras que devastaron a Europa entre evangélicos, protestantes y católicos, y las persecuciones brutales que se dieron en Europa. Bueno, en Irán y en el Medio Oriente, entre chiitas y sunitas, sunita es la otra gran variante del Islam, han tenido en algunos momentos relaciones muy contradictorias y, por ejemplo, en Siria, parte del conflicto de Siria era que Assad, el presidente, era chiita y la mayoría del país era sunita. En Irak la proporción era a la inversa, es decir, había en proporciones, hay discusiones sobre los porcentajes, pero el hecho es que este conflicto se ha librado en Irak, en Siria y en varios lugares, y por supuesto Arabia Saudita, que es sunita, mayoritariamente sunita, está enfrentada también con Irán, que es la cuna, el país chiita por definición. Entonces hay muchos ingredientes religiosos, políticos, geopolíticos. Todos pasando al mismo tiempo. Exacto. Y además está la cuchara de Occidente y de Estados Unidos e Israel, que agregan una dimensión más y probablemente la más peligrosa. Sí. Bueno, es de esperar de que esto sea solamente semblanza de cosas parecidas que pasaron en el pasado y que no vayan a tener Ojalá. una repetición como las que hemos visto o conocimos por la historia o las vimos personalmente, algunos más viejitos, pero el momento está por si se quisiera hacer esto, si se quisiera hacer un Patsy y tenerlo como responsable para poder ordenar las cosas en casa, chita. Es un momento álgido. Es un momento donde están todos los ingredientes para poder hacerlo. Es un momento de gran peligro. Yo lo subrayo una y otra vez. Estamos viviendo días muy, muy peligrosos. No sabemos qué va a ocurrir. Ojalá esto se diluya. Ojalá. Pero nunca se sabe. Bueno, vamos al libro. Bueno, a propósito de esto, Un mundo en guerra, Chita, de Diego, Alberto Rojas Moscoso, de la editorial Planeta. Alberto Rojas es un muy buen analista internacional, académico, y digamos, mucha gente lo va a conocer, publica columnas, y es un analista muy centrado, con mucho conocimiento, y este libro lo refleja plenamente. Es un libro muy estimulante, es una cronología y a la vez él focaliza en los grandes conflictos que estamos viviendo, justamente de lo que estamos hablando, por supuesto lo que ocurre en Palestina, Corea del Norte, el conflicto chino-estadounidense, en fin, bueno, ni hablar de Ucrania, por supuesto, y con gran detalle y con gran minuciosidad analiza estas situaciones con un énfasis en los desarrollos cronológicos. Ha leído mucho, está muy bien documentado, por lo tanto, Un mundo en guerra de Alberto Rojas, yo lo encontré un libro de apoyo que a cualquiera que le interesen las relaciones internacionales lo va a encontrar de mucha utilidad. No, aparte que, además de que les interesen las relaciones internacionales, yo tengo, y eso es una cosa que le he comunicado a mis amigos, digamos, yo tengo la convicción de que cuando pasan este tipo de cosas, a veces, y con justa razón, la situación más masiva que ocurre es que la gente se asusta, se cierra, se mete en su pequeño círculo que le da, claro, que le da un margen mínimo de seguridad.
Y la verdad es que hay que aprender, hay que ver, hay que entender lo que está pasando, hay que unir, qué sé yo, cabos sueltos que están de alguna manera ahí para entender que cuando el mundo se moviliza para de alguna manera tener un conflicto interno muy fuerte, las señales que da tienen que entenderse, tienen que verse porque es la forma de poder parar las cosas, conversar, dialogar, en fin, y generar una situación distinta antes de estar siempre esperando a ver quién es el primero que destapa la botella. Exacto, bueno, y si ven la carátula del libro, tiene un dron. Y como lo hemos comentado, el dron hoy es el símbolo de las guerras, de los conflictos armados modernos, es el arma de última generación que ha pasado a dominar y justamente por eso lo usó en la carátula. Es un libro que ayuda a entender mucho de los conflictos, por eso Un mundo en guerra. Oye, la otra cosa que es interesante, creo yo, es que todas las guerras, y tú has estudiado mucho en las relaciones internacionales, los múltiples conflictos que hay, todas las guerras, bueno, por cierto, dejan inevitablemente una cantidad enorme de personas fallecidas, etcétera, pero las guerras sirven para, de alguna manera, reordenar el statu quo del planeta. No te digo que se ordene para bien, pero ordena. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, ¿durante cuánto tiempo ordenó una división física entre... lo reordena. Lo reordena, claro. Una situación física Te dice el alcance porque no es que de una situación de caos pasamos a una situación de orden. Si uno dice, lo ordenó, no, lo reordenó. Simplemente reconfiguró la fuerza. Por eso te digo, uno de los ejemplos más, yo te diría, directo, es lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial, donde tú tienes ya todos los combates que tienen que ver con los pueblos que estaban y los países que estaban en guerra, pero finalmente se termina con un muro que divide un sector del planeta con otro sector del planeta en un nuevo orden que dura, ¿cuánto? 60 años. Y un orden que ha sido excepcional, ha sido uno de los periodos sin conflicto más largos que tiene la historia de la humanidad. O sea, algo positivo dejó esa guerra atroz que fue la Segunda Guerra Mundial, y este reordenamiento, aunque fue muy amenazante con armas atómicas de un lado y del otro, sin embargo fue hasta hace muy poco muy pacífico. Así es. Bueno, no está el muro en este momento en su lógica equivalente a la de los años 60, 70, en fin, 80, pero lo que sí está es la crispación de los distintos países que tienen capacidad de movilizarse tras un evento bélico. Bueno, tú pusiste el dedo en la llaga, porque lo que estamos presenciando es el fin del orden mundial que emergió de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y estamos presenciando el fin de la hegemonía estadounidense que está siendo disputada en forma creciente por parte de China, la posibilidad de una alianza más estrecha entre China y Rusia. Es decir, hay un reordenamiento y esta fractura, en general, como ocurre con las fracturas terráqueas, suelen generar terremotos. Sí, y además, esta es una cosa que puede sonar media extraña, pero además tú tienes, cuando tienes un superpoder al que llega un personaje muy, muy poderoso y que asocia mucho todas las políticas públicas a la fuerza, bueno, hay que mirar la situación de Estados Unidos. Estados Unidos, a ver, la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra que ganó. Perdió en Vietnam, perdió los talibanes en la guerra con Irak. Ellos iban en Afganistán. En Afganistán perdió la guerra. Los talibanes siguen gobernando ahí. Entonces, eso es un tema donde el movimiento, si tú quieres, político al interior del país, cuando se desordena, a veces, desgraciadamente, escoge los seres humanos generar un enemigo
y derivar el ruido que están haciendo las políticas internas, derivarla a un enemigo. Por ponerlo caricaturalmente, los periodos más peligrosos en la historia de la humanidad son la decadencia de ciertos imperios y el ascenso de otros. Y hoy día estamos presenciando exactamente eso, el ascenso de China en forma vertiginosa y una decadencia relativa. Cuando digo decadencia no estoy hablando en términos éticos, morales, sino que, digamos, una pérdida de poder absoluto por parte de Estados Unidos, es decir, en términos relativos, ya no es tan dominante como lo era antes. Y esos periodos de transición son los más peligrosos. Sí, yo espero que el presidente Trump busque una forma de resolver sus problemas internos, que son serios. Cuando a ti, alguien a quien tú pusiste de ministro, te empieza a tirar cosas del pasado y de tu vida privada, y te empieza a decir, oye, a ver, ¿por qué no le preguntan al FBI que nos traiga la lista de quién eran los asociados de Jeffrey Epstein? El pedófilo y probablemente más asqueroso del último tiempo allá, todo porque era amigo de Trump, y te lo está diciendo un ministro, un exministro hace poco. Chuta, tú estás en una situación muy delicada, muy, muy difícil de explicar para un montón de cosas. Además estás presionado por casos que están en la justicia y que ya se juzgó que eventualmente tú eres culpable. Son casos muy jodidos, muy difíciles, y que de repente un gobernante enfrentado a esta múltiple situación, guerra interna de su propio partido, que ya no le dan los votos tan fácilmente, bueno, él dice, bueno, a ver, busquémonos a otro que sea más malo que yo y que nos pueda ordenar. Bueno, digamos, el fenómeno Trump yo creo que va a dar, no importa qué es lo que ocurra, va a dar para escribir muchos libros. Ya se han escrito sí, muchos, sí. pero se van a escribir muchos más, porque realmente, como tú lo has descrito, es un fenómeno único en la historia moderna en cuanto al hombre más poderoso del mundo, digamos, el jefe de la nación más poderosa del mundo, que ha cometido esta serie o ha tenido todos estos comportamientos tan exuberantes, por decirlo suavemente. Raúl Sor, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí día jueves, y por cierto, esperamos encontrarnos el próximo jueves. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos el lunes aquí en Última Mirada.